porque hay quienes te tienen como una persona, te estoy hablando de los que te critican de manera negativa, una persona egoísta que no piensa en la justicia social, en los pobres, que está en contra de la redistribución de la riqueza, pero es importante utilizar estos espacios para explicar amplia y claramente, porque de repente, y lo has dicho en muchas ocasiones, la gente tiene errores conceptuales. Entonces, si no entienden y no tienen la mente abierta, no pueden llegar a entender tu propuesta, tu teoría y tus conclusiones. Por ejemplo, ¿por qué estás en contra del colectivismo socialista? ¿Por qué llamarte anarcocapitalista? Para que nuestros seguidores puedan entenderte mejor. ¿Y por qué estar en contra? Porque yo sé que sos un fuerte crítico de los gobiernos de Cristina Kirchner, de Mauricio Macri, ahora de Alberto Fernández, precisamente por esta teoría tuya. Sí, voy a ir sí. con el tema de la justicia social. Claro. La pregunta es, ¿vos estás a favor del robo? No. ¿Vos estás a favor del trato desigual frente a la ley? O es decir, que las personas sean tratadas de modo distinto frente a la ley. Es decir, si alguien asesina a alguien, digamos, o sea, la sentencia tiene que depender de algo, o es un crimen y tiene que ser sancionado como tal. Debe de ser sancionado. Sí, en general, el postulado básico es que todos somos iguales frente a la ley. Por eso el símbolo de la justicia tiene una venda. Sí. Porque somos todos iguales frente a la ley. Eso es uno de los grandes logros del liberalismo. La justicia social básicamente es injusta. ¿Por qué? Porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo y dárselo arbitrariamente a cualquier otra persona que le caiga bien al político de turno. En ese contexto, la justicia social no solo que, digamos, es un robo, sino que además es tratar desigualmente frente a la ley y a la gente. Es decir, al que me cae bien le doy las cosas, al que no me cae bien lo castigo. Entonces, digamos, eso es un tema, te diría, de orden moral, digamos, o sea, un problema de valores morales. De hecho, mi crítica y mi rechazo hacia el socialismo tiene varias vertientes, pero una de las más importantes, si no la más importante, es el problema de los valores subyacentes en el socialismo, que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato. Porque recordemos que cuando el socialismo se aplicó en forma pura, un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, pero sobre todas las cosas asesinó a 150 millones de seres humanos. Por lo tanto, frente a ese conjunto de valores, frente a la miseria que genera y a los asesinatos que ha generado, ese sistema criminal, me parece que no, una persona sana no podría defender eso. De hecho, durante un tiempo yo creí que el socialismo era una suerte de enfermedad mental, porque ante tanta evidencia adversa, ¿cómo alguien puede seguir sosteniendo semejante basura? Sin embargo, después me di cuenta que en realidad es una enfermedad del alma. Es decir, la persona que es resentida, que es envidiosa, o sea, bueno, es un problema casi que te diría que está en el plano espiritual y bueno, de esa gente mucho no podés esperar. O sea, no quiere decir que todos sean iguales, lo que digo es, puede ser que haya gente equivocada, pero claramente eso es un tema no menor. Después hay otros temas que tienen que ver con el problema de fondo, que tiene que ver con la teoría del valor, digamos, ellos trabajan con la teoría del valor trabajo. Ahora, la pregunta es si la teoría del valor trabajo fue refutada en los trabajos de Menger, de Gibbons y de Walras, muy especialmente en la obra de Menger, ¿sí? En el libro de Principios de Economía Política del año 1871. Entonces la pregunta es ¿por qué, digamos, si fue refutada la teoría en cuestión, por qué la siguen aplicando? Bueno, y ahí yo creo que ahí esto, digamos,
convalida mi hipótesis de la enfermedad del espíritu, y es que en realidad, en esa envidia, en ese odio, en ese resentimiento tan característico de los socialismos, que está arropado con esta pátina de buenismo y de que ellos en realidad están a favor de la igualdad, que en realidad es la igualdad de los desiguales es una cosa absolutamente injusta. Y ahora, digamos, siempre, digamos, la mejor analogía es el caso de Procusto, ¿no? Es decir, Procusto era una persona que vivía en la antigua Grecia, invitaba a la gente a comer a su casa, a cenar, y los alcoholizaba, y entonces, como después quedaban en una situación somnolienta, los invitaba a quedarse a dormir y los llevaba a una cama. Entonces, si la persona que iba a la cama era más larga que la cama, le cortaba las piernas; si era más ancha, le cortaba los brazos; y si era más corta, la estiraba. Es decir, un sanguinario. Bueno, eso es el socialismo. Entonces, ¿y cuál es el...? Entonces, si la teoría refutó al socialismo, de hecho hay un libro de von Baber que es la conclusión del sistema marxista, o del sistema marxiano, y ahí destruye toda a la hipótesis marxista. Si además en todos los lugares donde se lo aplicó generó miseria y asesinó gente. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay que seguir, por qué siguen empecinados con esa misma basura? Bueno, eso es totalmente entendible. Es que en realidad, como el problema es un problema de índole humana, ¿sí? No es un problema ya no es un problema ni teórico ni de evidencia empírica, es un problema de condición humana. Entonces, para una persona envidiosa, resentida, no hay nada mejor que la teoría marxista, que básicamente se nutre de la teoría de la explotación de Rothbertus y básicamente el concepto de plusvalía de Marx. O sea que de hecho el propio Marx, digamos, trabaja y profundiza la teoría de Rothbertus. Por lo tanto, en realidad ellos abrazan esa teoría porque tienen el resultado antes de partir, y por eso se quedan con esa teoría, no porque, digamos, y eso hace que se nieguen a cualquier cosa, y después, obviamente, no, es muy difícil aceptar que sos una basura de ser humano en términos de valores. Es decir, no, digamos, las personas no andan aceptando por el mundo que son envidiosos, que son resentidos, que son una montaña de odio. Entonces arropan esas miserias con un lenguaje florido. Y básicamente lo que viene haciendo sistemáticamente los socialistas es buscar un ropaje florido para las cosas más inmundas que se te pueda ocurrir. Porque en el fondo, cuando yo te cuento el caso de Procusto es un sanguinario, ¿sí? Pero Procusto, ¿qué te podría decir? Que él lo que quiere es que la igualdad total de los hombres.